Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. Estamos leyendo nuestro Salmo número 5 en esta mañana, que nos va a servir para tener nuestro tiempo devocional, que lleva el título de La bendición del justo y el triste destino del malo. Vamos a hacer nuestra lectura en la versión Reina Valera 60 para tener nuestra meditación en esta mañana. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no entrará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mayor de la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Callan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Bien, en esta mañana estamos revisando este salmo. Como hemos dicho, el título de nuestro devocional esta mañana es la bendición del justo y el triste destino del malo. El salmo se atribuye, este salmo número 5 se atribuye a David, aunque algunos autores piensan que puede referirse a algún escritor posterior a esta época, ya que el templo de tu santidad, en el versículo 7, no existió hasta después de la época de David. Sin embargo, la misma palabra se utiliza en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, con referencia a la casa de Dios en sí. Pues algunos piensan que no se está hablando del templo, sino de la casa de Dios. Las circunstancias de este salmo no pueden saberse exactamente, pero lo que sí vemos es que el autor estaba disgustado con la iniquidad que se veía en los hombres que estaban a su alrededor. En la tradición de los salmos, de estos cánticos que estamos revisando en estos devocionales, vemos que este salmo representa la súplica de una persona acusada injustamente y que acude humildemente al Señor para presentar su caso e implorar justicia. Sus acusadores son personas insensatas, mentirosas, malvadas, sanguinarias, engañadoras, que no se inhiben hasta lograr sus objetivos de maldad. El salmista invoca la intervención de Dios y clama por el castigo y la caída de sus enemigos. Finaliza el poema con una gran declaración de confianza por la capacidad divina de salvación y por su compromiso con la defensa de la persona justa. El salmo lo podemos incluir en este tipo de salmos que son pues un lamento individual,
pero en realidad es la oración de una persona inocente que solicita en su dolor la protección divina. El título para este salmo es el mismo que se incluye en el Salmo 4 y brinda muy poca información referente a los detalles que hay en la sociedad en cuanto a lo religioso y a qué uso se daba para este pueblo. Y como la información histórica que se incorpora y se revela en este salmo, vemos ahí en nuestra Biblia, vemos algunas indicaciones de cómo debía ser interpretado este salmo. Realmente nos da muy poca información, no se puede tampoco determinar el autor, ni se puede describir con seguridad la fecha en que fue escrito. Lo que sí se sabe, lo que sí se puede determinar es que puede haberse utilizado con relación a ofrendas y sacrificios en la mañana. Algunos piensan el mejor contexto para este salmo en las dinámicas que se relacionaban con los procesos jurídicos en el templo de Jerusalén. Y vemos que tiene 5 estrofas y vemos oraciones y afirmaciones para la gente piadosa y justa y la naturaleza y el futuro de las personas injustas. Vemos ahí el primer bloque, del versículo 1 al 3, vemos que el Señor escucha nuestras palabras. De esto es lo que estamos hablando ahora. El Señor escucha las palabras de cada uno de nosotros. La oración comienza con una petición del salmista, un clamor intenso. Dice: Señor, escucha mi gemir y atiende a mi clamor. Son expresiones de lamentación y ponen de manifiesto la aflicción que hay en su vida. Reflejan dolor, subrayan la necesidad del adorador y identifican la angustia del salmista. Más que palabras que pueden sonar religiosamente superficiales, o una oración que podría haber sido memorizada día tras día o que se repite de forma constante, la poesía, el escrito, en este caso el salmo, este cántico, se presenta ante Dios con un clamor profundo, con una plegaria intensa, con una oración de bendición y ayuda. La referencia que tenemos aquí dice temprano en la mañana, indica la urgencia de clamor. A lo mejor descansó, durmió en Dios en la confianza, y al despertar encuentra noticias que nuevamente aquellas personas o aquellos acusadores no lo dejan en paz, ya desde mañana lo están buscando. Entonces este hombre igual de mañana va y busca a Dios, va y hace la primera acción del día, que es acudir a Dios en oración, acudir a Dios en ayuda. La confianza de este hombre está en que Dios le puede escuchar, que le reconoce como su rey y le reconoce como su Dios. La oración es intensa, pero al mismo tiempo también es íntima. Reconoce el autor, la autoridad divina sobre los monarcas humanos. Este hombre llega al más alto foro legal donde puede presentar su caso, lo puede presentar delante del Rey, delante del Señor del universo, y lo hace sin tardar, lo hace sin premura. En cuanto está despierto, en cuanto lo puede hacer, va y acude, presenta su caso delante del juez justo. El Señor es juez por excelencia, que tiene la capacidad de establecer la justicia en el instante oportuno. Cuando vemos que dice mi Rey y mi Dios, revela el sentimiento de aquel adorador. El Señor no es un monarca distante,
despreocupado por los dolores de sus súbditos, por los dolores de su pueblo. No es una divinidad, no es un Dios impersonal que se encuentra ajeno a las dinámicas diarias de su pueblo. Para el salmista, para este hombre, el Señor es un Dios cercano e íntimo, que le brinda las fuerzas necesarias para confiar y esperar su intervención redentora. Él está confiando en este tribunal superior. Él está confiando su asunto al Señor de señores, al Rey. Luego, en la segunda estrofa, del versículo 4 al versículo 6, vemos el futuro de los insensatos. Dice la palabra de Dios: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. Junto a una afirmación en torno a la divinidad, el salmista describe a sus adversarios como unos hombres insensatos, como unos hombres arrogantes que se complacen en la maldad y en la injusticia. Este Dios en quien el salmista confía no acepta la maldad como un comportamiento adecuado, ni permite que aquellos hombres estén delante de su presencia. El Señor destruye a los mentirosos y abomina a la gente sanguinaria y a la gente engañadora. Estas afirmaciones revelan la naturaleza justa de nuestro Dios. Ponen en clara evidencia un nivel avanzado en el desarrollo de la vida espiritual de este hombre. Aunque esas declaraciones están muy cercanas a lo que podemos vivir hoy, a lo que nosotros podemos entender, vamos creciendo también en esta relación íntima y dinámica entre justicia y divinidad, con una contribución a la literatura y a nuestro lenguaje y comprensión espiritual. El Dios de las Sagradas Escrituras es justo y esa naturaleza especial le hace rechazar la maldad como una manifestación divina adecuada. Las expresiones de rechazo pueden aludir a la negativa divina ante los gestos, las oraciones y los sacrificios de los adoradores que llegan al templo, pero que actúan de acuerdo a la maldad. Aquí vemos también que, de acuerdo a lo que estamos leyendo en este salmo, el Señor rechaza tanto el pecado como el pecador. Esta afirmación puede parecernos extraña, pero podemos entenderla a la luz de una comprensión más amplia de la afirmación. En efecto, Dios rechaza todo lo relacionado con el pecado, inclusive a las personas, hasta que se incorpora una actitud de arrepentimiento y humildad. Cuando la persona pone fin a su actitud malévola, entonces se aleja del juicio divino y recibe la misericordia de Dios. Entonces, y solo entonces, es que Dios deja de aborrecerle. En la tercera estrofa del versículo 7 y 8, vemos que el Señor nos guía en su justicia. En esta posición contraria a la que se encuentran sus enemigos, el hombre que vemos aquí en esta lectura, en esta mañana, se presenta ante Dios con humildad.
y se allega, es decir, llega al templo esperando la misericordia divina. Reconoce la importancia del templo como una casa de Dios y se dispone a adorar con reverencia. Y el resultado de su gestión religiosa es un clamor extraordinario. Señor, guíame en tu justicia. Versículos 7 y 8 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Adorar en el templo o adorar hacia el santo templo revela la costumbre que había en aquel momento. Incluso cuando fueron arrebatados de su tierra, ellos tenían la costumbre de orar en dirección al templo o cumplir sus obligaciones religiosas viendo hacia Jerusalén, la ciudad santa, en donde estaba ubicado el templo. Esa práctica se hacía pensando en que Dios habitaba en el templo, que transmitía la idea de morada o casa donde se encontraba. Orar orientado hacia el templo era una manera de reconocer la presencia divina de Dios en ese lugar. La petición del salmista dice: endereza tu camino. Qué interesante es esta forma de escritura. Es una forma figurada de pedir a Dios que le ayude y que le permita enfrentar dificultades de la vida con sabiduría y con autoridad. No le pide al Señor que lo saque del camino, ni que lo evite las adversidades, sino que le prepare el sendero y le ayude a transitar la vida con valor y con firmeza. Esto es algo sorprendente. A mí me llama mucho la atención porque fíjense cómo escribe: endereza delante de mí tu camino. No le pide que lo quite, no le pide que lo haga más fácil, solamente que Él pueda transitarlo, que prepare el camino y le ayude a transitar la vida con valor y firmeza. Esa debe ser también nuestra oración, esta debe ser nuestra determinación, estar pidiendo a Dios valor y firmeza cada día, cada mañana, en cada instante, en cada oportunidad que tengamos. Nosotros hagámoslo también, apropiémonos de este salmo, de esta lectura que hemos hecho en esta mañana, y tomemos para nosotros, para nuestra vida diaria, estos elementos y estemos confiando igual que este hombre en las promesas de Dios. El penúltimo párrafo, versículos 9 y 10, es el castigo de los mentirosos. Dice la palabra de Dios: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Esta sección describe a los enemigos de este hombre. La boca de ellos comunica mentiras y falsedades, y en su interior, es decir, lo que traen ellos en sus pensamientos, está lleno de maldad. Sus adversarios son hipócritas, son malos y son mentirosos. Para el salmista, el problema real de quienes le acusan es el sepulcro o la muerte que tienen en su interior. Esta imagen de muerte es el fundamento de las acciones de los enemigos de este hombre. Es la base de las palabras que emiten, la comunicación y las acciones mismas de sus adversarios y perseguidores están influenciadas por el ambiente del sepulcro que evoca descomposición y destrucción. Ante estas actitudes, el salmista reclama juicio divino.
Castígalo, Señor, por sus intrigas, por sus transgresiones, por sus rebeliones. Hazlos pagar por lo que me han hecho. Parece decir el poeta en esta ocasión, en esta oración. En su clamor a Dios les desea que caigan y que sean echados fuera de la presencia divina. Su oración es una plegaria de vindicación firme y decidida. Es una oración que responde a sus sentimientos más profundos de dolor y persecución. Es un clamor que se origina en sus experiencias adversas de sentirse injuriado y sentirse calumniado. El texto revela que se manifiestan en el salmista los resentimientos y los deseos de venganza que deben ser superados para propiciar salud mental y espiritual. Ante situaciones similares, los seres humanos reaccionamos a veces con violencia y desean verse restaurados y restituidos. Sin embargo, la gente no puede vivir feliz cuando las fuerzas que guían a sus vidas están movidas por la revancha y la venganza. La dicha se manifiesta en las personas cuando el fundamento de sus acciones no es pedir lo malo, que produce resentimiento, sino la paz que genera salud mental y espiritual. Y la última estrofa, versículos 11 y 12, habla de la alegría de los que confían en Dios. La palabra final que encontramos en este salmo es de contentamiento y optimismo. Vean, 11 y 12 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. La palabra final, como vemos, estamos viendo una imagen donde se alegran las personas que confían en el Señor, pues su Dios mismo les defiende, les apoya y les bendice. El Señor es como un escudo protector alrededor de las personas justas y les manifiesta su favor y su amor. Esas acciones divinas producen en el salmista seguridad, esperanza y regocijo. El motivo de gozo no es en este caso el juicio o la destrucción de los adversarios de este hombre, sino la protección e intervención divina. Amar el nombre divino es una forma de expresar su amor al Señor. En esta enseñanza es importante señalar que en la antigüedad se pensaba que había una relación estrecha entre el hombre y su nombre. En el particular caso del nombre divino, el Antiguo Testamento está cargado de relatos en los cuales el nombre de Dios tiene gran significado teológico y espiritual, es decir, de forma en el cual expresa la personalidad de Dios. La frase final del Salmo dice: lo rodearás de tu favor. Significa bendición y presenta una de las características fundamentales de la oración. Aunque aún en las adversidades más amargas, aunque la persona se encuentre inmersa en las más profundas y amargas adversidades, la gente de fe recibe la bendición divina, pues Dios mismo le rodea con amor. Y aunque la vida se viva en medio de contradicciones y esperanzas, en medio de persecuciones y bendiciones, en medio de problemas y expectativas, en medio de conflictos y posibilidades, la gente justa da voces de júbilo y se regocija en la seguridad que le brinda su Señor Dios. El secreto finalmente de la oración, según este salmo, se relaciona con el sentido de justicia y seguridad que manifiesta. Es importante que nosotros podamos ver cuál es el tránsito que lleva este salmo. El secreto
de una relación íntima con Dios es orar a Él puntualmente cada mañana. Por la mañana nuestras mentes se encuentran más libres de problemas y además podemos encomendar el día entero a Dios. La comunicación regular es fundamental en cualquier relación y ciertamente es necesaria para tener una firme relación con Dios. Necesitamos comunicarnos con Él diariamente. Pensemos si realmente estamos pasando el tiempo suficiente en oración. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto estamos dedicando a la oración? ¿Cuánto estamos dedicando de lectura de la palabra de Dios? Tenemos nuestros tiempos devocionales, gracias a Dios hemos podido completar esos tiempos devocionales, pero aparte de estos tiempos devocionales, ¿cuánto tiempo dedico para leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico para meditar, para estudiar en ella? Dios no puede condonar ni excusar ni siquiera el pecado más pequeño. No podemos excusarnos hoy en día por pecar solo un poquito. Aquí en México tenemos varias expresiones para decir poco o poquito, casi nada, que a veces cuando llegan personas que no hablan español se sorprenden por este tipo de expresiones que usamos aquí en México y que ellos escuchan y dicen, ¿qué significa muy poquito? O casi nada. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es? ¿Sí? Un tantito, un poquitito, ¿cuánto es? Esto en términos para poder explicarnos y para poder entender, no podemos nosotros excusarnos por haber realizado un pecado chiquito. Cuando crecemos en nuestra vida espiritual, nuestra sensibilidad hacia el pecado se incrementa. ¿Cuál es la relación que estamos viviendo hoy en día con el pecado? Somos sensibles y nos preocupamos en cuanto a la situación del pecado. A medida que Dios nos haga conscientes, debemos adoptar una actitud de intolerancia hacia el pecado y una disposición a cambiar. Todos los creyentes debemos luchar por ser más tolerantes con la gente, pero menos tolerantes con el pecado de los demás y los propios. Esta oración que hemos visto en esta mañana debe llamarnos a justamente cuál es la retribución de Dios sobre el justo y cuál es el destino que sufrirá aquel hombre, aquella mujer, aquel joven o incluso adolescente que rechace las bendiciones de Dios. Estamos pensando en estas situaciones, estamos meditando hoy en el transcurso del día sobre estos asuntos y en medida de lo posible también transmitamos con urgencia a otros este mensaje de salvación que está contenido en la persona de Cristo. Bueno, pues gracias a Dios por la oportunidad que nos ha permitido esta mañana de tener este devocional juntos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Por mi parte es todo. Y si Dios nos permite, el día de mañana nuevamente nos veremos aquí para pasar juntos este tiempo devocional. Buenos días, el Señor les bendiga. Hasta pronto.